Ahora vamos a ver Escuahuitl. Otra vez Cuahuitl, árbol. Pero viene de Estli. Estli. Para los que no saben mucho del náhuatl, basta para decir Estli. Pero Estli no hay necesidad que vaya aquí la TL, Tli, TLI, porque al aglutinarse se pierde Tli, TLI. Así es el náhuatl. Entonces, árbol de sangre literalmente. ¿Y por qué lo pongo aquí como un árbol sagrado? A alguna ocasión que me encargaron investigar alguna historia, algo de la sociedad de los pueblos náhuatl de la Huasteca, me metí a una biblioteca ya que se llama del Congreso y me encontré de repente un libro por ahí que hablaba de los pueblos indígenas, pero de repente encontré una nota muy interesante ahí, donde decía que Escuahuitl era el árbol de Huitzilopochtli. Me quedé sorprendido porque me remití luego al pueblo donde yo conocí el Escuahuitl y precisamente si uno da pequeño machetazo así, sale como sangre, líquido así. Y quiero decirles que el Escuahuitl, para mi gusto, es un árbol muy bonito, muy ligero para cargar, para leña, como leña, y arde bonito, pero lo interesante aquí es que siempre va así, o sea, se hace el tronco y de repente se divide así en tres, y luego esta rama otros tres, y esta rama otros tres, y así se va de tres en tres, de tres en tres, hasta arriba. ¿Y para qué lo ocupábamos nosotros? Cortábamos esas tres ramitas así, con un tronco más o menos considerable, y hacíamos bancos. Entonces era un banco tripoide, digamos, ¿no? Pero también nos gustaba para usarlo como leña, porque no es tan macizo tampoco, pero sí como leña, pues arde. A veces se usaba lo que llamábamos nosotros poner un lavamanos por ahí cerca del donde se lavaba o en el patio donde poníamos un tronco así con esas tres ramitas, se ponía algo aquí para el agua y la llevábamos un lavamanos, ¿no? Ahí nos lavábamos las manos y todo eso. Eso es lo que yo vi sobre el Escuahuitl, el árbol de sangre. Necesitaríamos investigar más, a ver si aparece el nombre en otros documentos, o a ver si los pueblos también nahuas de estas regiones donde existe este árbol tienen algo de memoria con este árbol, ¿verdad? Porque es un árbol muy particular. Yo quiero imaginar que hay en otros lugares, porque entonces ¿por qué es el árbol de Huitzilopochtli, verdad? En donde ya está bien cimentado esta idea de Huitzilopochtli, este mito, ¿verdad? Este guerrero así. O sea, entonces existe en otras partes del país, sobre todo hacia el norte, donde dice el mito que vienen por allá los mexicas, pues no sé, no sabemos, necesitaríamos investigar, o la gente que vive hacia el norte que nos pudiera escribir dónde hay más Escuahuitl.